Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu corazón, en tu persona, con tu familia, en tu trabajo, con todos tus seres queridos, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Le damos gracias al Padre Celestial por un nuevo día que nos da, ¿verdad? Gracias porque nos da la oportunidad de estar viviendo, de estar sanos, ¿verdad? De que tenemos un lugar donde dormir, tenemos que comer, estamos bendecidos, gracias a Dios. Siempre lo he dicho, si estás agradecido con el Creador, si tú le das gracias al Creador, de verdad empiezas tú a agradecer todo lo que Dios creó, que es el planeta, todas las cosas, todos los animales, todo lo que tenemos, todos los que están alrededor de nosotros. No le puedes hacer daño cuando eres una persona agradecida a tu Creador, porque tú eres una persona agradecida al Creador. Entonces tú agradeces todo, ¿verdad? Lo que Dios te ha permitido estar, con quien estar, ¿verdad? Le das gracias a Dios, y le damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite escudriñar su palabra, sus sagradas escrituras, que sus palabras es verdad, y es el único propósito de este canal, escudriñar su palabra. No estamos apoyándonos ni apoyando a ninguna religión, estamos apoyando, ¿verdad? Solamente las sagradas escrituras y lo que dice, porque es la que nos cambia, la que nos justifica, la que toca nuestro corazón, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, hermano mío. Tú tienes que tener comunión con Dios, ¿verdad? Pero no puedes saber qué es lo que Dios quiere si no escudriñas su palabra. Para eso es este canal, primero para darle la gloria a Dios todo el tiempo y darle gracias al Padre Celestial que nos permite, ¿verdad? Aunque somos y reconocemos nuestro pecado y reconocemos que somos desobedientes, ¿verdad? Pero le damos la gloria a Dios, y que cada día es un día para estar viviendo conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Conforme a su escritura, conforme a la palabra de Dios. Y así estamos, ¿verdad? En los mensajes pasados, ¿verdad? De nacer de nuevo. Este va a ser el 3, nacer de nuevo, en la tercera parte, ¿verdad? Y así les pido, hermanos míos, que abran su escritura en Juan 3. Vamos a leer el 5, Juan 3, 5. Dice la escritura, Juan 3, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Padre Celestial, le damos muchas gracias. Gracias por todo lo que usted ha dado, Señor. Gracias por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Le pedimos, Señor, que sea su palabra, porque su palabra es perfecta, pero que sea su Espíritu guiándonos, Señor, y que sea tocando, levantando, moviendo, cambiando, Señor. Que sea su Espíritu Santo guiándonos, Señor, y que sea tocando, Señor, el corazón de todo aquel que está viendo este mensaje, Señor. Que no sean palabras de hombre, Señor. Le pedimos que sea usted, Señor, guiándonos, Señor, por medio de su escritura, que es la que nos toca, ¿no? La que nos levanta, la que nos fortalece, la que nos limpia, la que nos edifica, Señor. Muchas gracias por todo lo que ha sido, Señor, porque es bueno con nosotros decirle, Señor, bueno, y siempre será bueno usted, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da día con día. Gracias, Señor, por la oportunidad de darnos, Señor, para escudriñar su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la escritura: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Siempre que dice la palabra en la escritura de cierto, pon atención. Cuando veas que dice de cierto, ya lo he dicho, pon doble atención. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es algo que Jesús le dice a Nicodemo. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Que en el principio el agua y el Espíritu, de ahí salió la tierra. Dios agarra la tierra, forma al hombre, le da el soplo, que es el Espíritu de Dios, le da el soplo, y el hombre es un ser viviente, ¿verdad?
Y todo lo que hizo Dios estaba perfecto. Todo lo que hizo Dios estaba perfecto hasta que vino la desobediencia. Vino la desobediencia, fuimos apartados, fueron sacados del huerto del Edén. Dios maldice la tierra por nuestra causa. En Génesis le dice al hombre, ¿verdad? Maldita sea la tierra por tu causa. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy, si la tierra está maldecida por nuestra causa, y el trabajo no es ninguna bendición, el trabajo es la paga por nuestra desobediencia, hermanos míos, que quede claro. Ahora, no porque sea nuestra desobediencia vamos a estar haciendo las cosas de mala manera, al contrario, si tú le das gracias a Dios y eres agradecido con Dios, tú vas a agradecerle todo lo que Dios te da y lo que Dios te prospera. Dios es el que da la fuerza, el que da la vida, el que da la salud. Él es el que nos da la salud, la vida, la fuerza, la energía, el que nos da, ¿verdad? El que nos dio el don de saber lo que hacemos y Él nos enseña y Él nos permite. Si no tienes salud, si no tienes vida, ¿cómo vas a hacer las cosas? Entonces todos los días hay que darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado, por todo lo que Dios, ¿verdad?, nos ha bendecido y por todo lo que Dios nos permite hacer día con día. Que primero es darle la gloria a Dios siempre en nuestra vida. Esto no es de religión, esto es de vivir lo que estamos aprendiendo conforme a su palabra, ¿verdad? Y aquí dice que el que no naciere del agua y del Espíritu, hermanos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Muchos así se han metido a las aguas del bautismo, no sabiendo lo que en realidad representa, porque las aguas del bautismo tú te estás muriendo en carne con Jesús, eres sepultado con Jesús para vivir de una nueva manera. ¿Cómo? Del Espíritu. Por eso Jesús enfatiza del agua y del Espíritu con letra E grande, que quiere decir el Espíritu de Dios. ¿Ves? Desde el principio al hombre le da el soplo de vida y el hombre no iba a morir hasta que no desobedeció. El hombre no iba a morir, hermano mío, hasta que no desobedeció. Desde Génesis hasta Apocalipsis es obediencia vida, desobediencia muerte. La paga del pecado es muerte, siempre ha sido muerte. Vino Jesús, ¿verdad? Venció, gloria a su nombre, resucitó al tercer día por ser limpio, justo, santo, y estamos siguiendo a Jesús, al que fue obediente. No estamos siguiendo al que fue desobediente, hermano mío. La obediencia es lo que Dios quiere, en la palabra de Dios lo podemos ver. Prefiero obediencia más que sacrificio, eso lo vemos en la palabra de Dios. Y hermano mío, no estamos tratando estamos diciendo que de nosotros no viene la perfección, si no es la palabra de Dios. ¿Ves? Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos santifica. La palabra de Dios es la que nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Ves? Vimos en los mensajes pasados, ¿verdad? Cómo Dios creó todas las cosas, y en el principio estaba el Espíritu de Dios en el agua. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y vimos lo del diluvio. ¿Qué quedó en las aguas? Todo aquel que no desobedeció. Dios no mata. Dios trajo un juicio y le dijo a Noé que hiciera un arca, y no obedecieron, como dijo Mateo 24, y no obedecieron, no entendieron, porque se tardó 120 años en hacer el arca, el cual nada más por simple hacer el arca estaba predicándole a la gente que venía un diluvio, que venía destrucción. La gente no entendió, porque Mateo 24 Jesús lo dice. No entendieron, se estuvieron casando, dando en matrimonio, bebiendo, comiendo, hasta que no entendieron, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Eso lo vimos. ¿Qué quedó en el agua? Todo desobediente. ¿Qué quedó en el arca? El justo y 7 personas con el justo. 7 personas. Fueron 8 personas las que se salvaron. Los otros 7 no eran justos, pero ¿qué crees? Obedecieron. Entraron al arca. El arca es Jesús. El que es justo, el que es obediente. Ahora tenemos que entrar en Jesús. Calafatear el arca por dentro y por fuera, lo vimos en el mensaje pasado. Su sangre nos santifica por dentro y por fuera.
Su sangre, de la palabra kafar, viene en el hebreo. Su sangre está en el Yom Kippur, en el día de expiación, y en el día de expiación se necesitaban corderos, la muerte de corderos para volvernos a que cubría el pecado. La muerte de los corderos, con Jesús es quitado el pecado. ¿Ves? Es quitado. Jesús nos salvó del pecado y de la muerte. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, que dice, pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Los 10 mandamientos que no pasan en el mío. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No le hace... Volvemos a lo mismo. ¿Toda la gente puede meterse al agua? Todo el mundo se ha ido al mar, ha ido a una alberca, se mete al agua y ya. Todo aquel que se ha bautizado y no ha tenido una nueva vida, no ha nacido del Espíritu. Y estar en el Espíritu es tener comunión en el Espíritu y escudriñar la palabra. Estar en el Espíritu, porque su palabra es espiritual. Por eso la gente no quiere leer la Escritura, o no queremos muchas veces leer la palabra. ¿Por qué? Porque nos impide algo, que la carne no te deja leer la Escritura, no te deja orar con Dios, no te deja. La carne se rebela ¿contra quién? Contra Dios. Tu misma carne es tu grande enemigo en tu vida. Tu carne, con lo que naciste, con el primer nacimiento. ¿De qué? De pecado. Esta carne tiene mentira, tiene avaricia, tiene lascivia, tiene envidias, tiene egoísmo, tiene la carne. Todo esto va en contra de Dios. Y si nosotros no nos negamos a sí mismo, como dice Jesús, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no quiera negarse no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Ese es el problema de negarnos a nosotros mismos para ya no vivir nosotros, como dijo Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es Cristo? El Espíritu de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu. Vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué quedó en las aguas? Todos los que no desobedecieron. Dios no mata, Dios da una salida, pero no quisieron entender. Dios volvió a dar una salida, que es Jesús. Y está dando hoy una salida, es Jesús. Entra en Jesús, síguele a Él. Niégate a ti mismo y síguele a Él. Es seguir a Jesús, porque Él resucitó al tercer día. El único que venció la muerte es Jesús. Jesús está en la historia. Nadie la puede negar. Estamos viviendo el 2023 después de Jesús. En todo el mundo. En todo el mundo. Jesús es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Yo te pregunto, todas las religiones que hay en el mundo, ¿verdad? En todo el mundo, ¿sabes a quién están persiguiendo? A los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Porque será mentira? Yo no veo que critiquen o que estén matando a otras creencias. Pero cuando hablas de Jesús, que es el enviado del Padre, que es la verdad y la vida, porque Él vino a cumplir, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Él vino a cumplir. Él no vino a abolir. Él no vino a ser transgresor. Estamos siguiendo al que cumplió, al que obedeció hasta la muerte, que es Jesús, y resucitó al tercer día. ¿Ves? El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús se bautizó, descendió el Espíritu de Dios. Todo lo que hizo lo hizo en el Espíritu, murió y resucitó. Romanos 8 lo dice. Si el Espíritu que resucitó de los muertos mora en vosotros, somos templo del Espíritu de Dios. Estamos para vivir en el Espíritu. Si tú estás en el Espíritu, vas a entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, no nada más de agua.
porque efectivamente vino un diluvio y acabó con toda la desobediencia. ¿Se terminó la desobediencia? No, tenía que venir Jesús para mostrarnos que Él vive, que Él resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre y Él no es mentiroso. Santo eres. No ha cambiado nada desde el diluvio hasta hoy, y Jesús murió, no ha cambiado nada, sigue habiendo desobediencia, pero Él viene en su segunda venida, porque Él sí es el que quita el pecado del mundo y lo va a hacer. Estamos muy prontos, ya estamos viviendo los últimos días. Esto no es para espantarte, esto es para decirte que hay una salida. La salida es Jesús, la salida es su forma. Él vino a enseñarnos la forma correcta de adorar a Dios, del agua y del Espíritu. En Juan 4, 21-24, en Juan 4, 21-24, está con una mujer, y todos saben lo que representa una mujer en la Biblia: la iglesia. La mujer representa la iglesia. Espera a esta mujer y le dice Jesús, del 21 al 24 le dice: y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, hermano mío, al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Las aguas del bautismo es necesario porque Jesús lo dice y porque está escrito, pero tienes que nacer del Espíritu. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. No, el nuevo pacto no es hacer obras y hacer tradiciones humanas, y que el mundo está lleno de tradiciones humanas. Toda tradición humana viene del hombre y no es bíblico. Lo que es bíblico no es tradición humana. Lo que es bíblico es obediencia al que dio la palabra de Dios. Todos estamos diciendo que seguimos a Dios, pero la palabra de Dios, nadie la sigue. Jesús vino a cumplir, Mateo 5:17, no vino a abolir. No pienses que vino a abolir la ley, vino a cumplir. Y ahora todo el mundo piensa que sí. Hermano mío, todo el mundo piensa que sí. Todo Dios lo hace con un propósito. Primera de Pedro 3, del 18 al 22 dice la Escritura. Primera de Pedro 3, del 18 al 22 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Ves, hermano mío? Jesús murió en carne, pero vivificado en el Espíritu. Lo que le está diciendo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, porque no puedes heredar el reino de Dios sin el Espíritu. Jesús anduvo todo su ministerio en el Espíritu hasta que murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todo lo que decimos lo tenemos que basar con la Escritura. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. Todo lo que decimos tenemos que sustentarlo en la palabra. Fueron 8 personas, el justo y 7 más. 7 que obedecieron y entraron al arca.
de todo el mundo. El 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra. ¿Ves? La tierra fue bautizada ya para que viniera Jesús. Él se bautiza ungido del Espíritu y empieza a hacer todo lo que hizo en el Espíritu, guiado por el Espíritu. Murió y resucitó. Él vive. Él es la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él, dice la Escritura. Seguimos al que obedeció, no seguimos al desobediente. Todo en la Biblia es obediencia y desobediencia. El bautismo, ¿ves? La representación de lo que pasó en las aguas es el bautismo. Y dice la Escritura, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Ves? Cuando tú te bautizas no quitan las inmundicias de la carne, pero es una decisión. Porque dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, cuando tú te bautizas estás decidiendo vivir después de las aguas del bautismo conforme a lo que Dios dice en su palabra, conforme a que te llenes del Espíritu de Dios. Eso como sucede: ayuno, oración, palabra de Dios. Ayuno, oración, palabra de Dios. Porque Jesús, cuando fue ungido después de las aguas del bautismo, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto 40 días. Ahora Dios no te pide 40 días. Pasó algo en Kenia, hermanos. He estado viendo que pusieron a toda la gente a ayunar y hasta murieron por no comer. Dios no te dice que te mueras. En ninguna parte de la Escritura dice que te mueras en ayuno. Pablo lo metieron 3 días, hermano, y es bíblico, 3 días cuando fue cegado, cuando tuvo el encuentro con Dios y recibió la vista después de 3 días y empezó su ministerio. 3 días, no comió y no bebió. Pablo. Jesús dice en su Escritura que tenemos que ayunar. Sí, cuando Él se ha quitado de ellos, le dijo a los fariseos, entonces ayunarán. ¿Ves? Y luego Pablo dice, el que ayuna, el que come o no come, no juzgue al que come, y el que come no juzgue al que no come. ¿Ves? Pablo está hablando del ayuno allí, hermano mío, no está hablando de otra cosa. Y la gente tuerce las Escrituras, porque hay unos que ayunan, y los que ayunan no juzguen a los que comen, ni tampoco los que comen juzguen a los que ayunen. Esto es una decisión personal. Y yo le digo a todo el mundo, el día que tú ayunes, un día, vas a ver cómo se te echa la carne, tu misma carne se te echa encima. Te pones de mal humor, ¿por qué? Porque a la carne no le gusta. Y el ayuno verdadero es ayunar, dejar de comer, apartarte, escudriñar su palabra y estar en oración. ¿Con quién? Con Dios, con el Espíritu. Es la forma para fortalecer tu espíritu. Jesús lo hizo así. Jesús nació sin pecado concebido. Si Jesús, que nació sin pecado concebido, y es Jesús, el Espíritu de Dios lo guió al desierto a ayunar 40 días. Nosotros, y cuando regresa del desierto, dice la Escritura que regresó con el poder del Espíritu de Dios, y desde ahí empezó su ministerio. De una conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Hermanos, todo lo que decimos tenemos que basarnos en la Escritura. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Como Jesús lo dijo, yo y mi Padre uno somos, porque Jesús está a la diestra del Padre. Muchos creen que Jesús es el Padre, no. Y toman en contexto un versículo donde dice, donde los apóstoles le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre.
Y dice, tanto tiempo he estado con vosotros. ¿De qué fue ungido Jesús? ¿Del Espíritu de quién? Del Padre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo ¿por quién? Por el Padre, su Espíritu. Jesús vino como tú y como tú y como yo, en carne, sin pecado concebido. Esa es la gran diferencia. Tú y yo, todo el mundo, tenemos un papá carnal. Jesús no. Jesús tuvo un papá, que es el Espíritu de Dios depositó la semilla en María para que viniera Jesús al mundo. Se encarnó Jesús, el pan de Dios, el pan que descendió del cielo. ¿Ves? La verdad que es Jesús. En Mateo 3, del 1 al 11 dice la Escritura, y con esto es para que veas lo que todo tiene sentido en la palabra de Dios. No nada más meternos al agua, porque tienes que nacer de nuevo del espíritu, del agua y del espíritu. No nada más del agua, hermano mío, porque precisamente vino el agua, el diluvio, ¿verdad? Y cambiaron las cosas. Sigue la desobediencia, pero hay una gran enseñanza. Y acabamos de leer en la Escritura que el bautismo que corresponde, ¿ves? El bautismo que corresponde. Dios hace las cosas para enseñarnos. Y qué cosas tremendas. Dice Mateo 3, del 1 al 11, dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Ves? Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirte? ¿Te arrepientes de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Los 10 mandamientos. Arrepentíos. Cada vez que dices arrepentíos, ¿te arrepientes de qué? De la desobediencia que hayas cometido, que desobediencia es ir en contra de los mandamientos de Dios. Que tú hayas hecho algo que va en contra de los mandamientos de Dios. Esa es la desobediencia. Los mandamientos, no la ley de apedrear, ni de circuncisión, ni de colgar en un madero, no. Esa ley ya no. Efectivamente ya no estamos bajo esa ley, pero siempre estaremos bajo la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque Él es no matarás, porque Él es no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Él es no robarás, porque Él es. Con Jesús hoy no podemos matar de ninguna manera. Mateo 3, 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él, Jerusalén, y a toda Judea, y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Ves lo que leímos? El acto de meterte a las aguas del bautismo es para que tú confieses los pecados y te arrepientas de él. Antes éramos pecadores, hacíamos lo que hacíamos porque no sabíamos, porque no lo sabíamos. Ahora que sabes, entonces te arrepientes, te metes, es una decisión personal, te vas a las aguas del bautismo para perdón de pecados. ¿Ves? Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados. Es un bebé, no sabe ni lo que hacen, no sabe y apenas está en el mundo. Por eso los bebés, si les echan agua, ¿cómo se van a arrepentir? Es una decisión personal. Cuando una persona ya ya sabe lo que es, ¿verdad? Pecar y no pecar, porque un niño es inocente. Todos los niños van a Dios, lo dice la Escritura. El joven ya no. Por eso dice la Escritura que joven, ¿verdad? Busca a Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes ya perdieron la inocencia. Tú cuando ya estás siendo joven ya te empiezan a salir las obras de esta carne. Cuando eres niño, actúas porque eres niño, inocente. Todo lo que has visto de tus papás, de tus hermanos, un niño lo va a hacer, pero es inocente. Los niños no tienen maldad, aunque muchos digan que sí. Mateo 7, al ver
el que muchos de los fariseos de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Los frutos es del Espíritu. Hay obras de carne, frutos del Espíritu. Y sobre estos frutos, dice Gálatas que no hay ley. El primero es amor. El primero es amor. Y el amor de Dios no lo puedes. Si tú tienes el amor de Dios, no puedes ser transgresor. Porque tú tienes el amor de Dios. Estás viviendo en el Espíritu. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú estás en el Espíritu, ya te arrepentiste. Cuando tú vives en el Espíritu, ya te arrepentiste. Por eso ya no estamos bajo la ley. Porque el Espíritu no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso no va a pasar. El 9, no pienses decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también él echa esta puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu, con E grande, santo y fuego. ¿Ves lo que Jesús dice? El que no nace del agua y del espíritu, no nada más es de agua. El agua es de arrepentimiento. Tú te bautizas de arrepentimiento. Y como vimos ahorita en la palabra, vimos que es no quita el pecado de la carne, pero es una conciencia a vivir. A vivir. Todo lo que decimos tenemos que basarnos en la Escritura. Y es: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El agua, cuando te bautizas, te arrepientes. Toda la mayoría que se ha bautizado y no se arrepintieron, porque el arrepentirse es salir de las aguas y vivir ahora una nueva vida en el Espíritu. Ese es el verdadero nacimiento. Ese es el nacer de nuevo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Santo eres. Proverbios. Para perdón de pecados. ¿Ves? Para perdón de pecados. Entonces el bautismo, te metes a las aguas del bautismo y entonces es arrepentimiento. Y entonces, después de que te arrepentiste y sales de las aguas, tienes el don del Espíritu de Dios. Mira, Proverbios 28. Vamos a leer del 9 al 14. Dice la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Subraya este versículo, porque mucha gente habla de la ley, 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 que ya no estamos bajo la ley, hermano, que la ley, que el fin de la ley es Cristo. Sí, el fin de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es Cristo, que vino a cumplir los mandamientos. Si estás en el Espíritu de Dios te va a guiar a cumplir los mandamientos, no a abolir. Y aquí hay un versículo que no lo leen. Subráyalo, apréndetelo. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, no la de apedrear, no la de circuncisión, no, los 10 mandamientos, la ley de Dios, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Los perfectos heredarán el bien. ¿Qué era Noé? Justo en las generaciones. Justo. Halló gracia ante los ojos de Dios. Esa es la gracia, hermano mío. Porque ahora dicen, la gracia sin obediencia
el cual no. Dios te da gracia para que obedezcas. Dios te da gracia para que obedezcas. Dios mandó a Jesús a obedecer. Por gracia sois salvos. Si Dios te da gracia para estar viviendo hoy, escudriña la palabra y obedece. Ese nunca ha sido religión. Bien, mas los perfectos heredarán el bien. El 11. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Escudriñar mi palabra, dijo Jesús. El 12. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando tú te vas a bautizar tienes que haber confesado tus pecados, meterte a las aguas del bautismo y sales, ya te arrepentiste y sales viviendo una nueva vida. Ahora vives en el Espíritu. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu, nada más de agua. Y en la gran mayoría nada más se han metido al agua. Eso lo puede hacer cualquiera, meterte al mar, meterte al lago, meterte a una alberca, meterte a donde quieras. Pero si no sales viviendo una nueva persona, que es el nuevo hombre, porque ahora somos un nuevo hombre, como llenos del Espíritu de Dios, guiados por su Espíritu, entonces es vana tu religión, o es vano tu religión o tu creencia que estás haciendo, porque tiene que haber un arrepentimiento. Mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ves? La misericordia de Dios no cambia. La misericordia es que confieses y te apartes del mal. El 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Ya lo hemos visto. Eclesiastés 12. No puedes ir y lo puedes encontrar. Dice, esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor de Dios es guardar sus mandamientos. El temor muchas veces lo ponen como temor. Es reverencia a los mandamientos de Dios. Eso es el temor, reverencia a lo que Dios dijo. Porque Jehová Dios dijo estas palabras y vinieron los mandamientos. Vete a Éxodo 20. Y vinieron los mandamientos de Dios. Por eso se llama la palabra de Dios, porque Dios habló y Dios dijo quién Él es. Él es. Y porque Él es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya lo he dicho esto, ninguno de los mandamientos es obra, donde la gente no es por obras para que nadie se glorie. Efectivamente, ninguno de los mandamientos es obra, es obediencia. No matarás. Matar es una obra mala. No mates. No es obra. No robes, no adulteres, no codicies, ninguno. El sábado, acuérdate del sábado para santificarlo, es Shabbat, reposo de Dios. Reposo de Dios. ¿Ves? No es trabajo, es reposo de Dios. Bendito eres, Señor. Jesús le vino a dar el reposo a todo aquel que lo necesitaba en el día del reposo. Shabbat. Dios te da reposo. Y los fariseos y los religiosos lo criticaban por eso. Es lícito hacer el bien en el día del Shabbat. Jesús vino a hacer el bien. No vino a abolir, vino a cumplir. Hermano mío. Pero eso, mira, se le ha ido a tanta persona que no escudriña la palabra de Dios. Jesús en el día de reposo te liberta. Jesús te salva, te sana, te limpia. Jesús, Dios, el Hijo de Dios, lo hizo así. Jesús, el Hijo de Dios, vino a enseñarnos la forma correcta de hacer
las cosas. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia se alcanza cuando tú confiesas y te arrepientes y te apartas del mal. Eso no es religión. Eso es lo que siempre Dios ha querido del hombre. Arrepiéntete, confiesa tus pecados, bautízate, métete en las aguas del bautismo y nace del Espíritu. Nace del Espíritu. Juan 1, 29 al 34 dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quitó el pecado del mundo Jesús? Hasta ahorita el mundo ve cómo está. Pero Él es la luz. Él vino a morir justo, santo, y Él resucitó al tercer día. ¿Es verdad o es mentira? Él es verdadero. Él vino a vivir, cumplió los mandamientos de Dios, es santo y resucitó al tercer día. Él está sentado a la diestra del Padre. Él le ha quitado el pecado, ¿verdad?, a todo aquel que ha seguido a Jesús. Es por Él, no es por tus fuerzas, es por Él. Porque Él nos amó, le amamos. Porque Él guardó, guardamos. Eso es seguir al Maestro. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tenemos que seguir a Jesús. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu con E grande que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Va junto y va de la mano. En el Espíritu vas al agua del bautismo y Dios promete bautizarte con el Espíritu de Dios, porque Jesús así lo hizo. Jesús nació sin pecado concebido y se fue a las aguas del bautismo. Saliendo de las aguas viene y es ungido del Espíritu y es guiado por el Espíritu de Dios. Tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Un bebé no se puede arrepentir de sus pecados. Cuando ya tienes edad, cuando ya eres joven y que tú sabes, cuando tienes la oportunidad, la opción y tienes tú la decisión que tomar, como todo el mundo la tiene, tienes decisión para aceptar a Dios o para seguir viviendo tu vida como tú quieras. Pero el día de mañana la gracia se acaba en tu vida, porque ya cuando no estás vivo, esa fue tu oportunidad. ¿Quieres seguir al Creador o quieres seguir conforme el mundo va? Muertes, adulterios, fornicaciones, al por mayor. El mundo está como está por todo que el hombre no quiere acercarse a Dios, no quiere vivir de la forma correcta, porque está sentado en el yo. Todo lo que decimos lo tenemos que decir en la palabra de Dios. El 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es el Hijo, él es el Hijo de Dios, de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. ¿Ves? Y en Hechos 2:38, dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con la palabra de Dios tenemos que sustentar todo o basar todo lo que decimos con su palabra. En este versículo podemos ver: arrepentíos. ¿Ves? Es necesario arrepentirte, como Proverbios. ¿De qué? De pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Ves por qué dice: el que aparta su oído, su oración es abominable? El que aparta su oído de la ley. Porque el arrepentirse es aceptar la forma de Dios, lo que Dios dice, aceptar sus mandamientos como Jesús vino a vivirlos. No dejes que nadie te engañe. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Ves? Te arrepientes en el nombre de Jesús, te metes en las aguas del bautismo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la Escritura. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, del agua y del Espíritu, no del agua solamente. ¿Ves? Si tú te arrepentiste en las aguas, bueno, tienes que vivir de manera adecuada, guiado por el Espíritu. Porque si no eres guiado por el Espíritu, entonces no has nacido de nuevo. Muchos estarán en aquel día: Señor, Señor. Y Jesús les va a contestar: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ojalá que te arrepientas y que sigas su caminar, que es los mandamientos de Dios. Porque hacer maldad es rebelión, es iniquidad, es injusticia. Hacer maldad. No os conozco. ¿Ves? Y en 1 Juan, como dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. La palabra de Dios es impresionante. Si lo conoces, guarda sus mandamientos, como dijo Jesús en Mateo, ¿verdad? En Mateo 14:15: si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es conocer al Maestro. Eso es amarle. Eso es amar al Maestro. Porque Él nos amó. Él dio su vida justo, santo, limpio, delante de Dios. Él es el mediador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Jesús. Vino el diluvio, ¿verdad? Y todo el mundo se sabe. Después del diluvio todo el mundo sabe lo que pasó en Éxodo, cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto. El pueblo de Israel es sacado de Egipto. Egipto representa el mundo. Faraón, ¿quién representa? Si no es que Satanás, el enemigo, el príncipe de este mundo, que tiene encarcelados a todo este mundo. ¿En qué? En pecado, en desobediencia. Él es el primer desobediente. ¿Ves? Ya no seguimos. No fue Adán, fue él el primer desobediente. Él hizo caer a Adán y a Eva. Y de ahí viene todo esto que tenemos. Desobediencia tras desobediencia. Amándonos más a nosotros que a nuestro prójimo. Ese es el enemigo. Se ama más a él mismo, y Jesús es totalmente lo contrario. Él vino, Él se despojó de sí mismo, Él vino a vivir de una manera justa y morir por nosotros que no lo merecíamos. Él se despojó de sí mismo desde antes. Él se despojó. Y por eso dice: el que quiera seguir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Jesús se negó de tal manera que hace 2000 años le matamos y Él resucitó. Él vive para gloria de Dios Padre. Él es la verdad y la vida. Sale el pueblo de Israel. Éxodo 14, 15 y 16. Éxodo 14, 15 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Cuando salen del pueblo de Egipto, todos se saben la historia, ¿verdad? El pueblo murmurando: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. Extendió y pasó el pueblo de Israel por el mar. Para quitarte de la esclavitud, tienes que pasar por las aguas. ¿Qué pasó en el diluvio? ¿Qué quedó en las aguas? La desobediencia, los desobedientes, los que no entendieron. El pueblo de Israel pasó por las aguas. ¿Quién venía persiguiendo? Los carros de Faraón, la esclavitud, el gobierno, la desobediencia, la rebeldía. Porque Egipto no adoraba a Dios, no le daba la gloria a Dios. Y Dios sacó a su pueblo de Egipto. ¿Ves? ¿A qué vino Jesús? Vino a salvarnos, a sacar su pueblo ¿de qué? De pecado y de la muerte. Todo en la Escritura vino a salvarnos del pecado y de la muerte, de lo que nos persigue. Tenemos que ir a las aguas del bautismo para morir, para arrepentirnos y salir viviendo una nueva vida. Jesús fue a las aguas del bautismo, salió y descendió el Espíritu de Dios. El pueblo de Israel pasó por las aguas. Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién es la vara? En el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, todo Dios lo hace por un propósito. El arca del pacto representa ¿quién es? Jesús. Porque adentro del arca había el maná. Jesús es el pan. Había los 10 mandamientos. No pienses que vine a abolir, vine a cumplir. Jesús vino a cumplir los mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Y estaba la vara de Aarón en el arca del pacto. Jesús es la vara que reverdeció, porque vino en carne, murió y resucitó. Vino en carne y una vara es cortada de raíz de este mundo, no tiene raíz del mundo. Jesús es la autoridad de Dios. Jesús. Jesús es el arca y todo lo que había dentro del arca representa y es Jesús en persona. Todo Dios lo hace por un propósito. Todo. Salmo. En Salmo 23. El Salmo 23. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo se la sabe. El Salmo 23. Dice la Escritura. Salmo 23 del 1 al 6 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jesús vino a decir: yo soy el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, reposar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo. Dios da reposo. Pero la gente no quiere el reposo de Dios. Ahora
Hacen otros días que Dios no dijo en la Escritura y piensan que están dándole la gloria a Dios. No, hermanos, son todos los días. Todos los días busca a Dios, todos los días acércate a Dios. Pero guarda sus mandamientos, y uno de ellos es: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya lo hemos visto, Deuteronomio. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos de Dios. Está en Deuteronomio. Sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. La autoridad de Jesús. ¿Qué es la autoridad de Jesús? Que Él es santo, justo, recto. Esa es la vara de Jesús. Jesús es la autoridad. ¿No acabamos de leer un versículo? Y le dio la autoridad y la potestad de todos los ángeles y de todo el cielo. El Padre. Vara, diccionario bíblico, mundo hispano: palo o bastón que utilizaban los pastores en sus labores de cuidado del rebaño. Servía para apoyarse, para atraer o dispersar las ovejas y como arma. David, para enfrentarse con Goliat, tomó su callado en la mano. La oveja se siente segura cuando ve el callado en manos de su pastor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ves? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jesús nos da aliento. Nos infunde aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa, eso no lo entendía, ahora lo entiendo, precisamente en el pueblo de Israel. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué venían? Los soldados de Egipto, los carros de Faraón, a perseguir. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Porque seguimos. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Éxodo 14, 21. Éxodo 14, 21. Dice la Escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces estaban en medio del mar con las aguas abiertas. El pueblo de Israel ya había pasado. Y dice que la Escritura que Jehová trastornó las ruedas de los carruajes, y ellos se dieron cuenta que algo estaba aconteciendo. Porque Dios trastornó su caminar. Aderezas mesas delante de mí, angustia de mesa. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es tremenda. La palabra de Dios es
Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ellos ni uno, no quedó de ellos ni uno. Se cerraron las aguas, pasó el pueblo de Israel por las aguas, y la persecución, el pecado, la esclavitud, todo aquel que quería matarles quedó en las aguas del mar, así como en el diluvio. Dios es perfecto y todo lo que hace lo hace por un propósito. No hace las cosas Dios. Dios es diosidad, no coincidencia. Es diosidiencia, es dioscidiencia, es Dios hace las cosas por propósito. No es coincidencia. En las aguas del bautismo nosotros nos arrepentimos dejando todo lo que es pecado, lo que nos persigue, lo que nos ata, lo que nos mata, para vivir una nueva vida. ¿En qué? En el Espíritu. El 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Nacer de nuevo. ¿Ves cómo la escritura es perfecta? Dice que no quita en el bautismo, lo vimos en la palabra, que no quita el deseo pecaminoso de la carne, pero ahora es una, ¿qué? Nos arrepentimos y ahora es ¿qué? Una conciencia de vivir como para Dios ahora. Cuando sales de las aguas del bautismo, ahora vives para Dios en el Espíritu. No puedes vivir para Dios en la carne, porque es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, dijo Jesús. Lo dice en su palabra y escrito está. Iban saliendo. Ahora, después del desierto, creyeron a Jehová y todavía se le quitó el pecado a Israel. No, es una decisión. La primera generación no pasó, la segunda sí. La primera generación no pasó. La primera generación no pasó. En Josué, la primera generación no pasó y la segunda generación, el primer nacimiento no pasa. El primer nacimiento no lo quiere Dios. El primer nacimiento, la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando van a pasar, estuvieron 40 años en el desierto, 40 años, 40 días en ayuno Jesús en el desierto. Toda la palabra de Dios tiene sentido, toda la palabra de Dios es perfecta. Dios hace todas las cosas porque las hace, es propósito. Josué 1:9 dice la escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repetirás a este pueblo por heredad la tierra, porque tú repartirás a este pueblo por heredad
la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A todo el mundo le gusta. Yo me aprendí en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo cuando tú guardas la ley, cuando tú guardas sus mandamientos. Dios está contigo. Porque eso no lo leen. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, el 7, para cuidar de hacer conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero todo el mundo dice, no, ya no hay ley, ya no. Los mandamientos de Dios no los vino a quitar Jesús. Él vino a vivir y Él vive. Él resucitó al tercer día. A todo el mundo se le pasa eso. La primera generación quedó en el desierto, en el segundo salió, pero la segunda generación le dice, cuida de hacer la ley de Moisés. Ahora, en aquel tiempo todavía se requería hacer todo lo que era, ¿para qué? Para estar de regreso con Dios, porque si tú eres transgresor de los 10 mandamientos de la ley de Dios, entonces venía todo lo que venía a ser del libro de la ley, que eso ya no. Ahora en estos tiempos ya no. Pero los mandamientos siguen por la eternidad, porque en el reino de los cielos no vamos a robar, en el reino de los cielos no vamos a idolatrar, en el reino de los cielos no vamos a mentir, en el reino de los cielos no vamos a fornicar, pero en el reino de los cielos sí vamos a ser transformados. Y en Isaías 63, Isaías 66, 22 y 23 y 24, con esto termino. En Isaías, yo no sé, subraya estos versículos. Isaías, el sábado, que todos dicen que fue abolido, dice la escritura, Isaías 66, dice la escritura, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, esto es Shabbat. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En los cielos nuevos y en la tierra nueva que Él hace, vendremos de mes en mes y de sábado en sábado, de Shabbat en Shabbat, de séptimo día a séptimo día. Está escrito. En los cielos nuevos y la tierra nueva se va a guardar el sábado, pero aquí no lo guardan la mayoría. Si tú venciste en vida porque no fuiste transgresor de los mandamientos, ¿ves? Vamos a ser transformados, como dice la Escritura, para vivir con Dios. Ya no va a haber pecado, ya no va a morar el pecado, ya no vamos a ser transgresores, ya no vamos a robar, ya no vamos a matar, Dios nos va a transformar, nos va a dar un nuevo cuerpo, pero tenemos que hacerlo aquí. Aquí tenemos que vivir sin pecado. Sed santos porque yo soy santo. Seguir a Jesús es seguir conforme a lo que Él vino a enseñarnos. Eso es, nunca ha sido religión. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a guardar el Shabbat por la eternidad. No dejes que nadie te engañe. Dios te bendiga. Dios te bendiga.
y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.